Muy bien, vamos a continuar con la información deportiva y esto tiene mucho que ver con el fútbol y específicamente con el fútbol cordobés, porque a uno le da mucha alegría ver brillar a muchos jugadores de Córdoba en el exterior, obviamente a los clubes que lo formaron también, pero no hay que olvidarse del componente económico que tiene el fútbol. Y muchas veces se generan injusticias porque quienes lo formaron al jugador después no ven ese rédito económico. Quizás jugadores que están brillando en las grandes ligas del mundo. Bueno, se ha producido un cambio en las últimas horas en todo lo que tiene que ver con reglamentación en FIFA, que tiene que ver con los derechos de formación y también con los mecanismos de solidaridad. Así que lo tenemos en comunicación telefónica a Marcelo Vicellares, quien es abogado y es especialista en Derecho Deportivo, para que nos explique un poquito más de qué se tratan estas modificaciones, apelando a su pedagogía, que lo haga lo más terrenal posible y sin tanto lenguaje técnico. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel y Laura te saludan. Hola, Marcelo. ¿Cómo le va, Joel, Laura? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, un placer. Bien, bien, todo perfecto. Igualmente. Bueno, contanos un poquito, insistiendo en esto, de la manera más sencilla que lo puedas hacer, ¿cuáles son los cambios que ha introducido FIFA en esta reglamentación del mecanismo de solidaridad y también de los derechos de formación? En este caso, Joel, puntualmente, FIFA introduce un cambio en lo que respecta al mecanismo de solidaridad. Bien. Apelando a hacerlo lo más didáctico posible, el mecanismo de solidaridad es una indemnización, ese es el concepto, que cobran los clubes que han formado un jugador de fútbol entre los 12 años y los 21 años. ¿Cuándo se cobra eso? Se cobra cuando el jugador es transferido al exterior. ¿Cómo funciona hasta el día de hoy? Sigue funcionando hasta el día de hoy porque esta modificación de la FIFA se introduce a partir del 1 de julio del 2020, o sea, en meses. Pero hasta el día de hoy, ¿cómo funciona? El mecanismo de solidaridad se da cuando un jugador es transferido al exterior, lógicamente, jugador de carácter profesional, estamos hablando, no rigen los jugadores amateurs, y en ese caso, sobre el valor de esa transferencia, el valor total, el valor bruto de la transferencia, él o los clubes que lo han formado perciben una indemnización correspondiente al 5% de ese valor. Ese 5% me parece que no vale la pena en este momento, se prorratea entre él o los clubes que lo formaron entre los 12 y los 21 años. Se entiende, se divide ese dinero, se entiende. Marcelo, ¿es una única vez ese 5%? No, ahí está. no, el mecanismo de solidaridad, ahí vamos a ir, tiene la particularidad y el beneficio de que por cada transferencia que ese jugador a lo largo de su carrera vaya efectuando, él o los clubes formadores siguen cobrando esa indemnización siempre sobre el monto, siempre sobre el valor del 5%. ¿Me explico? Claro. O sea, supongamos un caso concreto para que lo entendamos. Si tomamos el precedente de Dybala hoy se encuentra en la Juventus jugando, ¿no es cierto? Si Dybala, por ejemplo, mañana fuera transferido a el Manchester City, supongamos, por dar un ejemplo, una casuística, Instituto de Córdoba volvería a cobrar mecanismo de solidaridad. Bien. De esa forma funciona hoy. ¿Cuál es el cambio que le introduce la FIFA? Y acá va Joel y Laura. Lo interesante es que la FIFA sostiene a partir de julio de que ya la transferencia para cobrar el mecanismo de solidaridad no tiene que ser entre distintas asociaciones. En el caso concreto que yo les puse, son distintas asociaciones. ¿Por qué? Porque una es la italiana y se iría a jugar a la inglesa. ¿Me explico? Claro. De esa forma se cobra. Ahora, el cambio que introduce la FIFA es que si Dybala fuera transferido, en vez de irse a otra liga como es la inglesa, a un mismo club profesional de la misma liga, por ejemplo, si va al Inter de Milán, también Instituto cobraría, cosa que al día de hoy no pasa. Para que se cobre el mecanismo de solidaridad hasta el día de hoy se tiene que transferir a una liga distinta
a la que actualmente se encuentre jugando el jugador. ¿Me explico? Sí, Marcelo, hay otro concepto que surgió también de esto que se denomina más conocida como la triangulación Claro. o las transferencias puente. Ese es otro cambio que introduce la FIFA, que empieza a regir a partir de ahora de marzo, se anticipa. ¿Qué es lo que evita? Lo que está buscando evitar es lo que en Argentina se conocen como las triangulaciones, que ustedes verán, en Argentina esto ha sido muy común. Sí. La triangulación, ¿qué es lo que busca? La triangulación lo que se busca es evadir que una reglamentación, que puede ser una reglamentación desde un punto de vista impositivo, o puede ser también una reglamentación desde un punto de vista de no pagar los derechos de formación a un club formador, por ejemplo. Entonces, lo que la FIFA ha dicho, señores, un jugador de fútbol profesional que es transferido 2 veces durante un lapso de 16 semanas, o sea, estamos hablando de 4 meses, se sobreentiende, salvo una prueba en contrario, que hay una triangulación. En Argentina era muy común ver, y es todavía muy común ver, que grandes jugadores o jugadores de renombre se encuentren fichados en clubes menores. Claro. ¿No es cierto? Entonces, normalmente eso sucede cuando hay una triangulación. Insisto, la triangulación lo que busca es eludir normalmente el pago de una reglamentación. Se entiende, se entiende. O sea, como le gusta decir a los abogados, es una presunción iuris tantum, o sea que en todo es caso... Es una presunción que admite prueba en contrario. Claro. O sea, si existen 2 transferencias de un jugador dentro de las 16 semanas, toma ese lapso de tiempo. Brasil, por ejemplo, la legislación brasilera de fútbol, a esto ya lo tiene regulado, la Argentina no. Inclusive a nivel FIFA no estaba regulado, se acaba de reglamentar. Se sobreentiende que si hay 2 transferencias de un jugador profesional en un lapso de 16 semanas, es porque hay una triangulación, salvo que se demuestre lo contrario. Bien. Claro. Marcelo, ¿esto se aplica solamente para las transferencias que sean definitorias de los jugadores o solamente puede ser para préstamos? ¿O puede ser para préstamos también? También son préstamos. Mira, y recibirían lo mismo, el mismo porcentaje. En el caso, una cosa es el mecanismo de solidaridad, que es el 5%. Otra cosa es este tema de la triangulación, que no tiene nada que ver con el mecanismo de solidaridad. La triangulación lo que busca es justamente que un jugador de nombre no se encuentre fichado en un club de la liga y que de repente en una semana nos encontremos que el jugador se encuentra a nombre de un club y a la otra semana a nombre de otro club, porque claramente se sobreentiende, salvo por el contrario, que lo que se ha buscado es eludir la reglamentación. Claro. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es el mecanismo de solidaridad, que le va a permitir que, por ejemplo, lo que no le permitió a Belgrano con el caso de Cuti Romero. Romero se fue a la Génova de Italia, Belgrano cobró el mecanismo de solidaridad, ¿no es cierto? Y después, ¿a dónde se fue? Se fue a la Juventus. Y Belgrano no pudo cobrar el mecanismo de solidaridad. ¿Por qué? Porque se hizo una transferencia dentro de una misma asociación. ¿Me explico? Se entiende. Entonces, la FIFA lo que ha dicho, no, señores, aún transfiriéndose un jugador dentro de una misma asociación, en este caso se fue de la Génova a la Juventus, se le debe pagar al club formador. ¿Por qué? Porque el concepto, ¿cuál es? La indemnización a aquel club que lo formó. ¿Qué tiene que ver o qué interesa si se va a un club de la misma liga o a un club de la otra parte del mundo? No interesa, el concepto es indemnizar al club que lo formó. Totalmente, totalmente. Suena muy, muy razonable y enhorabuena que se haya podido actualizar la reglamentación con respecto a esto. Marcelo, te agradecemos mucho estos minutos para aclararnos un poco el panorama sobre estas nuevas normas que van a empezar a regir a mediados de año. Te mandamos un abrazo. Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, allí lo teníamos muy a lógico, Marcelo muy claro. Cesares. Claro, totalmente.